B&G. Sí. ¿Cierto? Durante esta mañana el Banco Central entregó una nueva cifra de crecimiento económico. Tiene que ver con el segundo trimestre de este año y las cifras no son para nada alentadoras. Solo un 1,9%, la cifra más baja desde el tercer trimestre del año 2009, incluso más bajo que lo registrado tras el terremoto del año 2010. Vamos a hablar de este tema, de los efectos que va a tener en su economía familiar. Nos acompaña el economista de la Universidad Andrés Bello, Alejandro Ursúa. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, gracias Gabriela. por estar junto a nosotros. ¿Era esperable este PIB tan bajito para el segundo trimestre de este año, un 1,9%, comparándolo con igual periodo del año anterior? Sí, de alguna manera lo que nos está diciendo este PIB, que es la sumatoria, ¿no es cierto?, de los diferentes IMASEC, ¿no es cierto?, que son los índices de actividad económica mensual que hemos tenido durante los últimos 7 meses, que la verdad que no son muy positivos con respecto a su globalidad como economía. La verdad que las expectativas de crecimiento, la gente hablábamos a principio de año en torno a un 4% y vemos que con dificultad vamos a estar llegando a una tasa de un 2,5%, y los componentes tenemos mucho, ¿no es cierto?, de un escenario adverso en términos internacionales, pero también tenemos yo creo que aproximadamente un 35% de esta crisis o de esta desaceleración más que crisis viene principalmente a impactar por factores internos, principalmente la forma, más que el fondo, la forma también como hemos sido capaces de ir discutiendo la reforma tributaria en el último tiempo. Sí, mencionabas el IMASEC para el mes de junio, por ejemplo, que fue tan solo de un 0,8%. Alejandro, ¿esto es para tener miedo, es para tener cuidado, para tener cierta precaución a la hora de tomar ciertas decisiones que tienen que ver con nuestra economía familiar? A ver, obviamente cuando tenemos un IMASEC, ¿no es cierto?, que está bajo las expectativas de los especialistas, cuando vemos que de alguna manera esta economía se está acelerando a un ritmo mayor al que esperábamos, obviamente el llamado es a la cautela, tampoco al pánico. Yo creo que también no es sinónimo un proceso de desaceleración económica con una crisis económica. O sea, estamos creciendo, que es lo más importante, las cifras son verdes y estamos creciendo a un menor ritmo del esperado. ¿Ya? Yo creo que eso es importante también dejarlo en evidencia y que la gente no pierda ese norte de entender que aquí sigue habiendo un crecimiento. Pero lo que sí, ¿no es cierto?, tenemos una consecuencia lamentable, ¿no es cierto?, que es con respecto cuando empieza a bajar este desempleo, cuando vemos una baja Lima Seca, automáticamente esto también a la larga termina pegando en el desempleo. ¿Las cifras de desempleo podrían aumentar? Deberíamos esperar, ¿no es cierto?, a que hubiese una tendencia al alza, principalmente por la baja que se ha ido de forma muy marcada, ¿no es cierto?, en el comercio, ¿no es cierto?, en el rubro automotriz y el comercio el comercio minorista en general. Si uno lo ve, son los principales indicadores que de alguna manera me vienen a pegar, ¿no es cierto?, en la economía. Pero hay que tener cuidado porque muchas veces las crisis también son profecías autocumplidas. Se genera un frenazo en la economía y eso dice mejor las decisiones que tiene hoy día, las postergo para mañana, y eso automáticamente también va generando un poco ¿no es cierto?, aún profundizando las crisis. La propia presidenta Michelle Bachelet hablaba de que podría haber un repunte de la economía nacional a fines de este año, que nos imaginamos también tiene que ver con la estacionalidad del periodo por la cantidad de empleos que se pueden generar durante los meses de verano. ¿Esto podría ser así? A ver, es lo que esperamos todos. Todos estamos esperando un semestre, ¿no es cierto?, un segundo semestre con mejores condiciones macroeconómicas que permitan un repunte de la economía. Lo que sí, la verdad que se habla de posibles medidas que puede tomar el gobierno, pues la verdad que esa ya hoy día nos damos cuenta que estamos dentro de una política fiscal preestablecida, en la cual es muy difícil moverse de este statu quo que ya está preestablecido. Algunas medidas, ¿no es cierto?, para poder mejorar el tema económico o la activación de la economía son políticas más bien basándose, ¿no es cierto?, en trabajos de obras públicas. Precisamente sobre eso habló el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, que habló sobre la inyección de recursos a Codelco, también al Banco Estado, y inversión en infraestructura. Y lo conversábamos la semana pasada, precisamente sobre la inversión en infraestructura, cómo esto puede beneficiar a las personas que se pueden quedar sin trabajo, pero si hay un aumento en infraestructura pública, ahí sí podemos tener mayor cantidad de empleos. No solamente en infraestructura pública, también puede, ¿no es cierto?, infraestructura por concesiones, ¿no es cierto?, que las cuales se delega un trabajo, una función puntual a privados, y estos privados también tienen la obligatoriedad, ¿no es cierto?, de contratar mano de obra para poder cumplir con esos fines. Pero también eso ya estamos hablando de un año 2015. Yo creo que todas las políticas públicas de incentivo deberían apuntar más bien temas son sobre presupuesto, y ese presupuesto deberíamos ya estar hablando de un año 2015. Lo que esperamos hoy día obviamente es una estacionalidad, pero ojo, cuando comparamos la estacionalidad, recuerda que siempre el IMASEC, como, ¿no es cierto?, este informe que emitió recién hoy día el Banco Central, son comparativos con los años anteriores. Entonces, si en septiembre, ¿no es cierto?, se repunta
repunta la economía porque hay mayor trabajo estacional, eso también viene pasando en los septiembre anteriores. Entonces se espera que haya un mayor dinamismo por factores externos, pero esperamos que de alguna manera también esas cifras lleguen y de verdad se materialicen, porque la verdad que paulatinamente las expectativas siempre han ido hacia la baja más que hacia la alza, siempre hemos corregido hacia el crecimiento hacia la baja. Alejandro, en relación a lo mismo y por las proyecciones a la baja de crecimiento de nuestra economía, es que el Banco Central toma las determinaciones de bajar la tasa de política monetaria, es decir, reducir las tasas de interés para así incentivar el consumo. Correcto. Las tasas de interés están muy bajitas, por lo tanto, ¿es el momento para comprar un departamento, tener un crédito hipotecario, si es que las tasas están tan bajas pero la estabilidad laboral quizás no es la mejor? A ver, yo creo que es una muy buena pregunta como la estás planteando, Gabriela, porque la verdad que si bien aquí tenemos, ¿no es cierto?, un elemento que tiende de alguna manera a contrarrestar el efecto, ¿no es cierto?, o sea, bajó un cuarto tasa el informe de política monetaria, el Banco Central baja un cuarto de tasa, ¿no es cierto?, el interés de referencia, pero principalmente estos intereses tienen más bien un efecto acotado, principalmente pegan muy fuerte en los créditos de corto plazo, ya principalmente hablemos en este caso créditos de consumo, ¿no es cierto?, crédito automotriz que pudiese tomar en un margen entre los 12 y los 60 meses, pero también se contrarresta el tema de las expectativas. Yo la verdad que aquí necesitamos que de alguna manera rápidamente se termine de elucidar el tema de la reforma tributaria, que se reconstruyan las confianzas tanto a nivel empresariado como a nivel de personas de pie, digamos, la persona individual. Y volviendo a lo de las personas de pie y el tema hipotecario nos genera bastante preocupación. Las tasas están muy bajas, las más bajas desde el año 2004. De ahí a la pregunta, que si es recomendable comprar ahora o esperar que pase el chapuzón. No, a ver, sigue siendo hoy día una muy buena tasa para comprar. De hecho, ¿no es cierto?, tuvimos hace un par de meses atrás como el Banco Estado haciendo su, ¿no es cierto?, como un farol dentro de esta estructura bancaria, ¿no es cierto?, alineado con las políticas del Estado, tiró, ¿no es cierto?, una tasa muy conveniente, que una tasa histórica, y obviamente pensamos que si yo estoy pensando hoy día en comprarme un bien raíz, hoy día es un muy buen momento, porque si bien por un lado tenemos las tasas bajas, pero también por otro lado tenemos un tema, principalmente en Santiago, ¿no es cierto?, y las comunas más importantes de Chile, tenemos escasez de terreno. Entonces aquí hay un tema que no solamente es un tema de oferta y demanda, a la vez, ¿no es cierto?, menor terreno para construir, va a haber una menor oferta y por ende también los precios en forma sistemática han seguido subiendo. Si bien la actividad de construcción ha tendido a disminuir, ¿no es cierto?, podemos ver según los últimos informes de la Cámara de Comercio de la Cámara Chilena de la Construcción, es que los montos también de los dividendos, o sea, de los bienes raíces también han subido en promedio un 13.5% Santiago. Y por entonces lo mismo, hoy día en un buen momento. Si estamos hablando de una baja tasa de interés para los créditos hipotecarios, ¿sería conveniente reprogramar estas deudas? Hay algunas instituciones bancarias que ofrecen precisamente comprar estos créditos hipotecarios, pagarlos en otro determinado número de cuotas, pero con una tasa de interés menor. ¿Es eso conveniente? A ver, en general nosotros tenemos el crédito a largo aliento se compone por una escala francesa, decimos nosotros, que en donde los primeros años se paga muchísimo interés y poco, ¿no es cierto?, y vamos amortizando muy poco capital. Pagamos los puros intereses, se dice en el primer momento, y después de varios años comienzo a pagar ya el departamento. Entonces hay que ver en qué etapa nos encontramos, de cuántos intereses han pagado, ¿no es cierto?, cuánto nos queda por pagar y también la tasa. Yo creo que ahí es difícil dar una receta de cocina más universal para todos los créditos, pero sí importante que la gente analice cuánto está costando. ¿Con cuántos años, si yo he pagado cuántos años un dividendo, me conviene hacer este cambio de institución bancaria y reprogramar la deuda con una tasa menor? Si yo llevo pocos años, ya, si yo llevo 5 años. De 5 años y menos, te diría yo que es un buen menos momento, de 5 años. Porque la verdad que si estamos hablando de créditos de 30 años, ¿cierto?, de 20 años, hemos recién pagado un cuarto, pero cuando ya, no sé, ya llevamos tres cuartos del crédito hipotecario, cuando ya de verdad lo que estamos haciendo fuertemente, estamos pagando y estamos achicando el capital insoluto, se nos hace mucho más viable el hecho de poder comernos este chaparrón y seguir bajando, sobre todo si la brecha que tenemos entre una tasa y otra, ¿no es cierto?, no es muy alta. Lo importante en este caso, sí, Gabriela, es que por favor que la gente no solamente se guíe por la tasa, ¿ya? Nosotros tenemos, de hecho, un informe del CERNAC que salió la semana pasada, que hablaba también de las diferencias que había con respecto a los seguros asociados de los créditos hipotecarios y también con los costos operacionales. Entonces lo importante es que la gente salga a vitrinear, es responsabilidad de cada uno de nosotros como consumidores. Fijarse en el monto final del dividendo. En los dos factores, en la tasa, que es lo que estamos pagando, pero también, ¿no es cierto?, el costo final,
y, ¿no es cierto?, el raya para suma, que decimos nosotros, que es el monto total. O sea, tenemos costos operacionales, tenemos seguros asociados, ¿no es cierto?, de desempleo, de seguros de gravámenes, seguros, ¿no es cierto?, contra incendio, contra actos de la naturaleza, y tenemos por otro lado también los costos operacionales, que son los costos que nos cobran, ¿no es cierto?, la entidad por administrar nuestros créditos. Entonces, tomar esa sumatoria, meter la juguera, a lo que voy, que no solamente nos dejemos llevar por la pura tasa, porque de pronto se han pillado diferencias sobre un 200% solamente, por ejemplo, factores de seguro. Que la gente también entienda que con respecto al crédito hipotecario, también uno como persona natural puede ir a pedir en forma particular y en forma individual su seguro en diferentes compañías de seguro. Hoy día ya no están amarradas estas ventas de los seguros con el crédito propiamente tal. Entonces, ahí yo creo que nosotros como consumidores tenemos que, es un llamado que seamos un poco más precavidos, que nos informemos, si hay un tema que verdaderamente no sepamos, seamos capaces de consultar. Estamos haciendo una inversión, ¿no es cierto?, nos estamos comprometiendo durante 25 30 años con un esfuerzo económico que por lo general en promedio se lleva un 25% de nuestro ingreso, entonces hay que ser bastante acatado con ello. Alejandro, vamos al otro 75% de nuestros ingresos. La mayoría de los chilenos tienen créditos de consumo, ya sea para comprar automóviles o bien para reagrupar deudas que se pueden haber tenido en algún momento con casas comerciales o con distintos bancos. ¿Es una buena alternativa ahora realizar esas compras de cartera y reagrupar todo en una sola cuenta, en un solo banco? Muy buena pregunta. Hoy día es un excelente momento para hacerlo. Pues la verdad es que la gente tiene que entender que por cada vehículo de crédito que yo tengo, por cada tarjeta que, por ejemplo, tengo una tarjeta en una tienda por departamento A, más tengo, ¿no es cierto?, una tarjeta de crédito, y además tengo en el otro banco otra tarjeta de crédito. Por aquí una tarjeta de supermercado. Exacto, tengo una línea de crédito por otro lado, tengo ¿no es cierto?, efectivamente tengo otra cuenta con el supermercado. Por cada monto que yo tengo eso, hay seguros que van asociados de partida, seguros de gravámenes y seguros de cesantía, la gran mayoría, y en forma paralela también están las tasas. De hecho, ¿no es cierto?, por lo general las líneas de crédito, las tarjetas de crédito tienen tasa de interés muy alta. Mientras que, en forma paralela, hoy día los créditos de consumo, con esta baja que, ¿no es cierto?, está promoviendo el Banco Central con el fin de incentivar, ¿no es cierto?, la demanda, se me hace mucho más atractivo el poder tomar una deuda, ¿no es cierto?, aglutinar toda mi deuda en un puro vehículo de pago. Pues lo importante sí que si hacemos esfuerzo también seamos lo suficientemente valientes para cortar, ¿no es cierto?, las otras tarjetas y también cerrarlo de alguna manera los otros vehículos de financiamiento con los cuales estábamos accediendo. Si no, lo único que vamos a conseguir simplemente es vernos nuevamente con mayores líneas de crédito disponibles, y obviamente la tentación es sumamente grande para poder volver a entrar, ¿no es cierto?, a volver a pedir crédito. Entonces lo importante es, si tomamos ese compromiso con nosotros mismos de ordenar nuestras finanzas personales, tomar un puro crédito y quedarnos solamente con un promedio pago. O sea, por ejemplo, mi recomendación es siempre, por ejemplo, yo ocupo una pura tarjeta de crédito y esa es la única tarjeta con la cual yo funciono, tengo otras activadas pero que no la utilizo. Entonces de alguna manera se me hace mucho más fácil. La gente, por ejemplo, que pueda ocupar la opción del pago, ¿no es cierto?, de la tarjeta de crédito a 3 cuotas precio contado. Otro tema importante para poder ahorrar es que se evite pagar, ¿no es cierto?, esta cuota al rotatorio. Muchas veces dice la gente, yo pago el mínimo y resulta que llevo pagando durante 20 años la tarjeta y resulta que debo más. Exacto, porque uno le hace pagar el mínimo, que principalmente lo que apunta es solamente a pagar y amortizar intereses. No tiende a amortizar el capital, que es lo que efectivamente debemos. Alejandro, te agradecemos por estos consejos bien prácticos que tienen que ver con nuestra economía diaria, mensual, así que a seguir estos consejos y a ordenarse un poquito más en las finanzas. Gracias, Alejandro. Gracias a ti, muchas gracias por la invitación. Y con esto hacemos nueva pausa comercial en el Esto es Noticia. Volvemos enseguida con más en las pantallas de UCB Televisión. Quédese. Oye, mamá, ¿cuánto pagas tú por el minuto para hablar? No sé, como